Hablamos de la película Un padre no tan padre, que nos enmarca en un contexto cultural. Estamos propiamente hablando de una cultura mexicana, estamos hablando de un contexto social muy marcado, que raya un poco con el devenir, pues como una cultura que es machista, que es tradicional, con un esquema patriarcal bastante fuerte e interesante. Y eso nos permite ver como una perspectiva bastante interesante frente al tema de la cultura y la psicología, ¿no? Entendiendo la cultura como esas costumbres arraigadas que se gestan en una comunidad que tiene que ver con pensamientos, con creencias, con estructuras de tradición, con un pensamiento, una cosmovisión, muchas veces mitológica o muchas veces arraigadas un poco más desde el positivismo, sobre todo pues como desde la última época, pero nos va marcando precisamente eso. Entonces, teniendo presente esto, el cuadro pues como de la cultura nos permite ver cómo la psicología de la cultura o la cultura y la psicología nos permiten ver entonces cómo esa cultura influye en el hombre, ¿sí? En la persona, y cómo esa persona se comporta de acuerdo a unas creencias o a unas estructuras ya adaptadas desde su infancia, ¿sí? Como hablar de ese hábitos. Entonces, aquí nos permite ver precisamente esto, una película que nos muestra dos contrastes. Uno, la de este hombre adulto, mayor, con unas creencias, con unos estereotipos fijos, y frente a una nueva cosmovisión, ¿sí? Entonces nos presenta también un marco como muy social frente a una estructura de un pueblo que es tradicional, que se resiste a la aceptación de un cambio, de una nueva perspectiva de ser, y eso nos lo presenta entonces en la figura de don Servando, y nos lo presenta también a través de la figura de su hijo y de las personas con las que comparte. Pero también nos llama la atención y nos muestra cómo ese encuentro de dos culturas se permea, se compenetra, y aunque se genera un conflicto, desde luego no se ve de un lado negativo, sino de un lado muy positivo, muy importante, porque es precisamente este conflicto el que permite el crecimiento y el que permite la transformación. Y es así entonces como encontramos a un hombre con unos estereotipos muy marcados, muy fijos, que paso a paso, en el encuentro con una nueva realidad, logra transformarla, logra transformarse y logra adaptarse. Y esto es de hecho una cultura, pero también nos muestra cómo muchas ideologías pueden también entrar de esta manera, permear y comenzar a generar transformaciones, ¿sí? Entonces, nos va mostrando precisamente esos cambios culturales a los cuales nosotros asistimos y vivenciamos. No se trata de satanizar, no se trata de moralizar, no se trata de mantenernos en estructuras arcaicas o mantenernos en estructuras fijas, inamovibles. Se trata simplemente de poder entender que desde el respeto y desde el encuentro con el otro podemos encontrarnos, y que podemos generar estructuras desde la intersubjetividad. Es decir, que desde mi subjetividad me encuentro con la subjetividad del otro, no lo desotro, no le quito su papel de otro, no le quito importancia ni lo objetivizo, sino que por el contrario, le reconozco y me reconozco en ese diálogo, con nuevos cambios, con nuevas estructuras, con nuevas formas y con nuevos modos de ser, diferentes pues a los míos. Y de esa manera puedo generar un ambiente y un cambio cultural. Cultural mío, como cultural de nuestro entorno, como cultural del otro. Entonces, de esa manera, llama la atención precisamente esta película, Un padre no tan padre, de unas creencias, de unas estructuras que son movibles. Los cambios de época generan precisamente cambios antropológicos, y esos cambios antropológicos generan cambios sociales, axiológicos y culturales. Y eso lo podemos observar en ese análisis a través de la película Un padre no tan padre.